Muchos se preguntan, ¿qué necesito? ¿Cuál es la clave para yo recibir mi milagro? Un milagro es un hecho sobrenatural, algo que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer. Y en esos momentos en que nos encontramos en circunstancias muy difíciles, donde el ser humano no puede ayudarnos, donde nosotros mismos no sabemos ni podemos hacer nada, buscamos y no encontramos, tratamos y no resolvemos, entonces necesitamos la intervención divina, un milagro de parte de Dios. Y todo el mundo tiene fe. La palabra de Dios dice que Dios ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a hablar de fe, debemos entender lo que significa la fe de la cual habla la palabra de Dios. Fe es creerle a Dios, a lo que ha dicho en su palabra y no a cualquier cosa que a nosotros nos parezca. Pero en este día yo te quiero hablar de una fe que tuvieron muchos personajes de la palabra de Dios, hombres y mujeres escogidos por Dios, pero de manera especial alguien que no era del pueblo de Dios, pero que mostró este tipo de fe. Y este tipo de fe, a pesar de que se llama una fe audaz, es una fe genuina y es la fe que tú y yo necesitamos no solo para obtener milagros, sino para poder vivir en estos últimos días. Una fe audaz. Una persona que tiene una fe audaz es aquella que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que puedan implicar, que es poco común y que demuestra atrevimiento. Es una persona audaz, una persona determinada como Esther, que cuando ya vio la realidad de la situación del pueblo de Israel dijo, y si perezco, que perezca. Y por la fe en Dios, por creerle a Dios y a su palabra, se atrevió a intentar interceder delante del rey Asuero y eso implicaba que ella podía morir. Por eso esa fue su expresión. También el profeta Natán, aquel hombre que confrontó el pecado de David. David como rey pudo haber matado a este hombre. Sin embargo, él tenía una fe audaz, una fe atrevida, osada, una fe valiente. Y déjeme decirle algo, cuando usted tiene fe, cuando usted le cree a Dios, no por lo que usted cree, no por lo que usted ve, no por lo que le está pasando naturalmente, sino por lo que Él ha dicho, ha prometido en su palabra y lo que Él ha demostrado ser un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios bueno y un Dios dispuesto a obrar maravillas con aquellos que se atreven a creerle. De manera igual también vemos a los tres jóvenes que fueron echados en el horno de fuego. Tuvieron una fe audaz, le creyeron a Dios. Ellos decidieron no postrarse ante un ídolo y dijeron, te vamos a decir algo, rey, tú no puedes echar al horno de fuego, pero el Dios en el cual nosotros hemos creído tiene poder para librarnos. Y si no nos libra como quiera, nosotros no vamos a inclinarnos ante tu estatua. Esto es una fe audaz. Pero en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 7, encontramos un ejemplo maravilloso de este tipo de fe. Y es la fe de la mujer sirofenicia.
Marcos capítulo 7, versos 24 al 30 dice, levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los higos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. Fíjese bien. Aquí vemos que Jesús, dice, se levantó y fue a la región de Tiro y de Sidón. Y que estando allí se encuentra con una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. La palabra de Dios dice que ella era griega y sirofenicia de nación, o sea, era fenicia, hablaba griego. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una mujer pagana, o como lo describe el Evangelio según San Mateo en su capítulo 15 y su verso 22, era una mujer cananea, era una gentil. Esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Pero obviamente esta mujer había oído hablar de Jesús, ya que, como dice la palabra, la fama de Jesús mientras él ministraba, mientras él estuvo humanamente en la tierra, la fama de Jesús se extendía por todo lugar. Y evidentemente esta mujer había oído hablar de Jesús y también había oído de lo que Jesús había hecho, porque por una razón obvia, era una mujer que tenía una fe audaz. Y dice que ella le rogaba a Jesús que echase fuera al demonio. Vemos a esta mujer cómo insistentemente, cómo constantemente rogaba a Jesús para que liberara a su hija. Y esta insistencia de ella no surgía solamente por el dolor, por la ansiedad, por la tristeza que sentía por el estado de su hija, sino que le estaba mostrando a Jesús una fe sólida, fuerte, una fe genuina. Tenía una intercesión ferviente. Y este tipo de intercesión, que es la que tú y yo debemos hacer siempre, sobre todo, siempre debo hacer hincapié en estos últimos tiempos de tantas crisis, en estos últimos tiempos en que los demonios están operando en tantas vidas y están haciendo daño a la humanidad. Debemos tener una intercesión ferviente, constante, insistente, con una fe genuina o una fe audaz. Dice que ella le rogaba que echase fuera al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Ahora, lo que Jesús estaba explicándole a esta mujer, a lo que se estaba refiriendo, cuando le dice a ella, deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La respuesta del Señor, si nosotros la vemos, puede ser una respuesta dura, una respuesta ofensiva. Pero Jesús estaba simplemente ilustrando la situación de esta mujer en aquel momento. Cuando Él le dice que el pan de los hijos no podía echárselo a los perrillos, cuando habla de los hijos se estaba refiriendo a los israelitas.
Estaba refiriéndose a sus discípulos que estaban sentados ahí en la mesa y que tenían el privilegio de caminar con Jesús, de comer con Jesús, de aprender de Jesús. Por lo tanto, los perrillos eran los gentiles, porque en aquel tiempo a los que no eran judíos, sino gentiles, se le llamaban perros. Y damos gloria a Dios que Cristo vino y en la cruz del Calvario, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, quitó la barrera que había entre el pueblo de Israel y nosotros. Y dice la palabra que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia que nos encajó en las ramas originales. Y hoy nosotros podemos considerarnos escogidos y podemos considerarnos pueblo de Dios y no perros como en aquella ocasión. Y esto podía parecer una respuesta muy ofensiva. Piense usted por un momento que si es a usted que ora ante Dios y Dios le dice algo así, usted inmediatamente dice, no, eso no es así, y hasta se ofende y deja de orar y deja de creer en Dios. Y ahí es donde yo quiero que miremos el ejemplo de esta mujer. Jesús se estaba refiriendo a la hija de ella cuando dijo, un perrillo. Y ella pudo haberse ofendido, pero el Señor estaba simplemente probando la fe de esta mujer. Y mire, ella no se sintió ofendida, conforme vemos la historia, y mucho menos se sintió desechada, sino que en la forma que Jesús le dijo esto a esta mujer, ella encontró mejor, más fuerza para seguir haciendo su petición. Esta mujer viene rogando, tiene un problema grave, necesita un milagro y dice, Señor, mira, mi hija está endemoniada, yo te pido que la sane. Y viene el Señor y le dice, no, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Esta mujer pudo haberse ido ofendida o pudo haber dicho, bueno, el Señor no puede hacer nada por mí. Sin embargo, esta expresión de Jesús le dio más fuerza a la fe de esta mujer. Y es que cuando parece que Dios no nos está escuchando, y siempre nos escucha, cuando parece que Dios nos ha abandonado y nunca nos abandona, cuando parece que Dios está en silencio y su silencio también es una forma de él hablar a nuestras vidas, cuando parece que Dios se está tardando y nosotros entendemos que es ahora y que es hoy que necesitamos el milagro, pero Dios no llega, la mayoría de la gente opta por dudar, por hacer las cosas a su manera, tomar atajos, por dejar de creerle a un Dios que nunca nos abandona, que nunca llega tarde y que es 100% fiel. Y esta mujer, que en aquel momento era enemiga, su nación era enemiga del pueblo de Israel, los elegidos, esta respuesta de Jesús la motivó a seguir creyendo en él, sin conocerlo tanto como lo conocían sus discípulos. Los discípulos conocían al maestro, andaban con él día y noche, lo escuchaban hablar, veían sus maravillas y sus corazones aún estaban endurecidos. ¿Y por qué decimos que esta mujer siguió haciendo su petición y obvió, no se enfocó en esa respuesta tan despectiva? Porque ella dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa, o sea, los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, comen de las migajas de los hijos. Fíjese bien lo que está pasando aquí. Y fíjese bien cómo Jesús utiliza el pan para dar una gran lección a los israelitas. Mire, el Señor sacó a relucir luego de esta persistencia, luego de esta demostración de fe de esta mujer que contrastaba, la fe de esta mujer contrastaba con la maldad de los judíos, porque los judíos tenían el pan. El mismo Jesús dice en la palabra de Dios en el libro, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sin embargo, lo suyo vino y lo suyo no les recibieron.
Pero, dice la Biblia, a los que le recibieron como esta mujer, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras los judíos tenían el pan y no lo aprovechaban, mejor lo criticaban o mejor lo rechazaban, esta mujer que solamente podía tomar las migajas del Señor, se atrevió a creer en Él. Y pasa muchas veces en la vida que aquellos que aparentemente tienen todas las cosas resueltas, tienen todo lo que necesitan y aún más, pues no necesitan tener fe, porque como tienen todo lo que aparentemente, porque a veces creemos que tener lo que necesitamos es tener dinero, tener una casa, tener un vehículo, tener una profesión y cosas materiales y decimos, bueno, yo no tengo por qué tener una fe audaz porque yo tengo bastante dinero y yo puedo resolver. Sin embargo, llega un momento en nuestras vidas que nos damos cuenta que sin Dios no podemos vivir y que las cosas más importantes de esta vida solamente Dios puede dárnoslas y que llegan situaciones a nuestras vidas, sea usted rico o pobre, que solamente Dios puede resolver. Hay enfermedades que por más dinero que usted tenga, usted no puede curar, pero Dios sí puede curar cualquier enfermedad. Y por la actitud y la fe de esta mujer, el Señor le dice, en el libro de Mateo capítulo 15, el evangelista Mateo dice, oh mujer, grande es tu fe. Una fe genuina, una fe verdadera que podía mover la mano de Dios. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, o sea, por la respuesta. ¿Usted está escuchando? No está bien darle a los hijos el pan, darle a los perrillos el pan de los hijos. En vez de ofenderse, ella continuó creyendo, continuó dependiendo del único que ella entendía que podía obrar una liberación, un milagro en la vida de su hija. Y como ella le da esta respuesta, él dice, por esa palabra que tú dijiste, que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y sabemos que el único que puede libertar de las cadenas de opresión del maligno es Jesucristo. Y fue la fe de esta mujer que logró eliminar todas las barreras para llegar al mismo corazón de Dios. Y ahí vemos el ejemplo de que cualquier alma hambrienta, humilde, que se acerca a la mesa abundante del Señor, no quedará sin ser saciada. Pero es necesaria, es un requisito de Dios tener fe. El Señor sanó a la niña a la distancia. También vemos que cuando el centurión le pidió un milagro para su siervo, mandó un mensajero, el Señor lo sanó a distancia. En esta ocasión, Él sanó a esta niña a distancia por medio de su palabra. Porque es que tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y que cuando nosotros pronunciamos la palabra de Dios con fe, también rompemos la barrera de la distancia. Por eso yo cuando oro, yo no simplemente oro por el hermano que está aquí en el entorno donde yo vivo, yo oro por todo el mundo. Por eso cuando oramos a través de estos medios, enviamos la bendición, la sanidad, la provisión, la liberación y la solución para todas las personas. ¿Por qué? Porque creemos que así como Jesús envió su palabra, nosotros podemos enviar la palabra de Él, no la nuestra, y Él obrará maravillas. No hay distancia para el Señor. Quizás tú y yo nos encontremos muy distantes, pero Dios escucha tu clamor y mi clamor de fe puestos de acuerdo y Él obra maravillas. Y dice que esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe. Con una plena confianza en la palabra del Señor, esta mujer regresó a su casa y, por supuesto, su fe no fue defraudada. Dios honra la fe de los que le honra. Ninguna persona que se acerca a Dios y cree que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, ninguna persona que va con esta actitud
queda sin respuesta. Cuando le crees a Dios que Él es real y que Él galardona a los que le buscan y que Él honra la fe, Dios obra maravillas en ese tipo de persona. Así que aquí vemos en esta historia, aparte de ver la maravillosa fe de esta mujer, cómo una mujer pagana que tenía solo un poquito de conocimiento del Señor obtuvo tantos resultados. ¿Por qué? Porque se atrevió a creerle a Jesús. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo mostremos en estos últimos días. No hay por qué desesperarnos, no hay por qué rendirnos, ni turbarnos, ni tomar decisiones a la ligera, porque aparentemente Dios no me dice qué hacer, Dios no me dice cómo hacerlo. Dios tiene sus tiempos y sus maneras para responder nuestras oraciones. Pero si usted verdaderamente le cree y le cree a su palabra y le cree a Él, porque para creerle a Él usted tiene que conocerlo. Si usted vive en intimidad con Él y lo conoce, y usted verdaderamente, no con su boca, porque todo el mundo dice yo tengo fe y todo el mundo dice yo le creo, pero a la hora en que se complican las cosas como a esta mujer, ahí es cuando demostramos si verdaderamente tenemos fe. Cuando Dios nos responde de manera contraria a lo que nosotros esperamos, ahí es donde nosotros demostramos si verdaderamente le creemos a Dios. Porque creer en Dios es depender de Dios. Saber que si Dios dijo que no era como yo pensaba, Dios sabe por qué dijo que no era de esa manera. Y no lo vamos a cuestionar, ni debemos cuestionarlo. Él es el Dios soberano, todopoderoso, que sabe lo que hace y sabe cuándo y cómo debe darnos cada cosa que nosotros le pedimos. La muerte, que es una de las cosas más dolorosas para nosotros los seres humanos, que Dios no nos creó para morir. Por lo tanto, al enfrentarnos a ella cuando perdemos un ser querido o nosotros mismos, nos resulta difícil. Aún la misma muerte muchas veces es un milagro de Dios. Y no logramos entenderlo y nos rebelamos. Porque, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? Y digo que es un milagro porque Dios sabe lo que hace. Hay personas que Dios sabía que se iban a perder y que en ese momento estaban ahí buscando del Señor, estaban arrepentidos, estaban preparados para partir. Y el Señor lo levantó para que no se perdieran. Entonces Dios siempre tiene una razón perfecta para cada cosa que hace. Por lo tanto, nosotros debemos, como esta mujer, tener una comprensión adecuada del poder y del amor de Dios. Debemos ser insistentes, no se canse, no se rinda, persevere. Como también la fe de la viuda y el juez injusto. Esta mujer también tenía una fe audaz, porque ella siguió y siguió y siguió, aunque ella sabía que ese juez no le temía a Dios, pero ella no vio al juez. Su oración, su petición, aunque ella se la hacía a ese juez, era directamente al juez justo. Y ella sabía que si ella perseveraba en la oración y en la fe, lograría su justicia. Lo mismo va a ocurrir contigo si tú sigues insistiendo y creyendo lo que la palabra de Dios dice. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No como tú quieras, no cuando tú quieras, sino cuando Dios lo determine. Pero mientras Dios determina qué va a hacer contigo y cómo va a ejecutar el milagro y cuándo lo va a ejecutar, debemos tener esa fe. Creer que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Necesitamos hoy más que nunca una fe que sea capaz de vencer todas las pruebas. Si usted dice que usted tiene una fe genuina y que usted conoce a Dios, pero las pruebas, adversidades, enfermedades, crisis, dificultades, lo están deprimiendo, lo están desalentando, lo están alejando de Dios, entonces usted tiene que examinarse, porque usted no tiene una fe genuina. Usted está luchando entre la duda y la fe. Pero yo le invito hoy, aun por difícil que parezca, yo le invito a que entre en intimidad con Dios, a que escudriñe la palabra,
para que su fe se pueda fortalecer y se pueda desarrollar. Porque los que seremos arrebatados en cualquier momento somos aquellos que tenemos una fe capaz de vencer todas las batallas y todas las pruebas. Claro está, de la mano del Todopoderoso y a su voluntad y no a la nuestra. Que el Señor nos conceda una fe audaz. Y aprovecho este mensaje y envío la palabra de Dios sobre todo el que la escucha y desato el poder sobrenatural de Dios para hacer milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu mente y en tu corazón. Sobre todo el milagro más grande, el de la salvación.